Remdesivir y GS, que seguramente son los que ya todos conocéis. GC 376, que es un antiviral que realmente está en desuso porque no se puede usar, pero como hay estudios, pues vamos también a hablar de él. Molnupiravir, que es un fármaco que, bueno, ya os lo comentaré, es eficaz, pero es un fármaco que no se puede usar en animales. Yo os lo voy a comentar porque hay unos estudios que demuestran su eficacia, pero no lo vamos a poder usar. Y por último, la mefloquina. Para los que seáis viajeros, seguro que sabéis lo que es, porque es un antipalúdico que se da para que no podamos contraer la malaria. Yo, como no soy muy viajera, pues creo que se da como profilaxis y no como tratamiento para ambas casos, no lo sé. Y después vamos a hablar un poquito de hurones. Yo no sabía que los hurones también tenían coronavirus. Pues bueno, os voy a hablar porque hay un par de estudios en España. Hay gente que se está dedicando también a tratar a los hurones con antivirales y salen adelante. Vamos a acabar casi ya con el tema de la prevención, que veréis que hay 4 cositas que se pueden hacer. Y finalmente, pues un turno de preguntas, que espero que no tengáis vergüenza, por favor, de preguntar lo que haga falta. Pues venga, vamos al lío. Bueno, pues la PIF, ya sabéis, está causada por el virus de la peritonitis infecciosa felina. Es una mutación del coronavirus felino. El coronavirus felino es un virus que es muy prepatente en la población y tenemos 2 tipos. El más normal, que es el tipo 1, que es el que nos vamos a encontrar en la práctica, y luego, como es un virus muy listo y es RNA, puede recombinarse con otros virus y se puede recombinar con un coronavirus canino. Esta recombinación es la chunga. Esta es la que puede contagiarse de forma horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vemos normalmente en un gatito que tiene coronavirus? Pues vemos que tiene diarreas o no tiene nada, no vamos a ver nada. ¿Cómo se transmite? Pues de forma fecoral. Que nos diga que es contagioso, pues sí que veremos que hay alguna excepción, pero normalmente no hace falta separar a los gatitos, porque una vez que este virus nos va a mutar, ya no va a estar en el intestino, habrá cogido otro virus. Una barbaridad, es decir, vamos a tener muchísimos gatos a los cuales, si les vamos a hacer, por ejemplo, una serología, vamos a ver que tienen anticuerpos contra coronavirus, pero por suerte, de este 80% solo va a poder mutar entre un 5 y un 10%, si no es que estarían todas las colonias, estarían todos los gatos afectados, ¿de acuerdo? ¿De qué depende que pueda mutar este virus? Pues básicamente de 2 factores. Una cierta susceptibilidad genética, por eso vemos gatos a veces que son hermanos, camadas que ambos han desarrollado PIF y decimos, ¿por qué? Si dicen que no es contagioso, pues porque justamente está esta herencia, ¿vale? Y esto junto a un estrés que puede ser puntual o sostenido puede hacer que el virus mute. ¿Cuándo nos pasa eso? Cirugías, cambios de residencia, vacunas, y es una cosa que no podemos evitar. O sea, mi gato contrajo PIF con 6 años y ni lo había vacunado, ni había cambiado la residencia, simplemente había pues, añadido otra gatita en casa, que imagino que fue el estrés el que se lo provocó. Vale. Muy claro que os quede que la mutación no se contagia de gato a gato. Caso excepcional, pues sí que es cierto que hay malas noticias. El año pasado, en enero, en Chipre empezaron a haber gatos con PIF en toda la isla, ¿vale? Y claro, esto tira por el suelo, ¿no? La teoría de que no es contagioso. ¿Qué pasó en Chipre? Bueno, pues incluso aquí veis que hay un estudio, se dedicaron a coger, hubo cientos, 200, 300 casos de gatos y lo que se vio es que estos gatos lo que tenían era una recombinación de coronavirus tipo 1, felino, con coronavirus canino muy patógeno. Y esos gatos se estaban contagiando entre ellos. De hecho, hubo 2 gatos que viajaron a Reino Unido y se sufrió mucho pensando que estos gatos podrían contagiar a los otros. De momento se ha quedado todo en Chipre. ¿Qué pasará después? Pues no sabemos, tampoco se sabe el origen. Vale. Volviendo otra vez al caso de la PIF, lo vemos más en gatos de menos de 12 meses. Sí que es cierto que a veces tenemos gatos de año y medio que lo presentan, pero no es lo normal. Como os he dicho, mi gato tenía 6 años y todo el mundo me decía, no puede ser PIF, no puede ser PIF, y sí que lo era. Es decir, que la edad no tiene por qué hacernos pensar que no es PIF, hay que ir con cuidadín. Sí que es cierto que casi siempre son chiquitines, gatitos pues sobre todo de unos 4 meses,
Aquí, vale, esto lo he cogido en un estudio, nos habla de machos enteros. Yo creo que no hemos hecho un desglose por sexos, pero yo creo que van más o menos a la par. Razas puras y colectividades, claro. A más gatitos, pues evidentemente más coronavirus, más estrés, etcétera, etcétera. Pero para que veáis, la prevalencia de PIF en la población felina es del 0,5%. Tampoco es tanto. Lo que pasa es que, claro, es una enfermedad tan grave que realmente pues se nos hace muy presente. ¿Qué pasa en colectividades en las que hay un pico mucho más alto de casos? Bueno, pues básicamente es porque hay muchos gatos, hay muchísimo estrés. Se usan gatos, sobre todo esto en criaderos, que están genéticamente predispuestos. Estos gatos van a transmitir a su descendencia esta susceptibilidad de poder provocar esta mutación. Y luego, pues evidentemente, cuando tenemos una nueva cepa de coronavirus, hemos dicho que es un virus que puede mutar, evidentemente esto el sistema inmunitario pues, tiene que volver a luchar contra este tipo de nueva cepa y nos puede volver a inducir un cambio. Y como hemos comentado, la transmisión horizontal del virus, como el caso de Chipre, a través de las heces, manos, etcétera, etcétera. El problema que tiene es que no provoca inmunidad duradera. Es decir, los gatos que se curan, ¿se han curado para siempre? No. Es como si tú pasas una gripe, la puedes volver a coger pues, al cabo de un año. O sea, no hay garantía que vas a quedar inmune. Aquí os he puesto, para que recordéis, que a veces PIF tiene presentaciones muy raras. Este primer gatito que veis aquí, el que es bicolor, este gato se curó, pero hizo una recaída y su recaída cursaba con anemia hemolítica y linfadenopatía, que todos pensábamos que era un linfoma. No sé si podéis apreciar aquí cómo están estos ganglios. Este segundo gatito, que es un bengalí, ¿veis? Tiene una endotelitis. ¿Veis el ojo cómo está? Esta era por PIF también. Hubo que poner cortisona, aparte del tratamiento, para que mejorara. Y aquí abajo, esto es súper típico. ¿Veis las orejitas así caídas? Bueno, pues la teoría es que hay una vasculitis y la punta de las orejitas se cae. Cuando veáis gatos así es o porque han echado mucha mano de pomoderín y derivados de la cortisona o porque tenéis un PIF. Es que no pueden ser muchas cosas. Esta gatita en cuestión también, ¿veis? Tenía uveitis, ¿veis? Aquí el ifema, protrusión, tercera membrana. Y este último caso era un gatete pobre que tenía... ¡Uy! ¡Torpe! ¿Qué? Lo siento. Vale. Tenía un kiloabdomen, ¿vale? Es decir, ojo, kilotórax y kiloabdómenes no es lo más normal, pero también pueden ser consecuencia de PIF por cronificación. Aquí también una cosa muy chula es este gatete. Fijaros siempre en el color del iris. Este gato, el iris es de color azul. ¿De qué color lo tenía aquí? Amarillo. Esto puede pasar por dos motivos, o bien porque tenemos una uveitis, o en este caso porque este gato estaba ictérico, la bilirrubina estaba por las nubes. Pues fijaros, a la semana del tratamiento, sus ojitos ya estaban azules. Vale, pues nada, tras este breve inciso, ya os cuento un poquito lo que tenemos, antivirales y antimalárico, en singular, pues solo hay uno. Vale, pues aquí los antivirales tenemos el GS44, que imagino que la mayor parte conocéis. ¿Hay alguien que no sepa lo que es este fármaco? Genial, vale. Y el Remdesivir. Remdesivir y GS son muy parecidos, es decir, el GS es la transformación del Remdesivir dentro del cuerpo, es la molécula activa. Si yo me tomo Remdesivir, en mi cuerpo voy a obtener GS. El GC376 y el molnupiravir. Bueno, antimalárico, pues la mefloquina, que esto cuesta muchísimo encontrar en España porque tendrías que justificar que vas al extranjero. De acuerdo. ¿Qué es lo más conocido, de lo que más estudios hay, lo que está legalizado en ciertos países? Pues los análogos de los nucleótidos. No sé si os acordáis cuando estudiábamos bioquímica, todo eso, lo que eran. Es lo mismo que puede hacer pues, la lisina. Lo que hace es engañar al virus. El virus coge este sustrato y se equivoca, se lo pone en su cadena y cuando va a replicarse no puede hacerlo. Es decir, lo que hace es competir con la adenosina trifosfato. Se equivoca, pues el virus muere. Hay gente que dice, no, es que este medicamento solo trata los síntomas. No, no. Rompe el virus, lo destruye, hace que no se pueda replicar.
Y aquí abajo, para los que os gusten estas cosas así, pues tenéis las dos moléculas de GC Remdesivir. Son iguales excepto pues, un grupo fosfato, ¿veis? Aquí pues Remdesivir se tiene que metabolizar a GS. ¿Qué conlleva eso? Pues que Remdesivir siempre vamos a tener que usarlo en una dosis mayor. Y aquí están los estudios de los que os quería hablar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al gurú de PIF, que es, como ya sabéis, es el doctor Pedersen, que ahora ya está jubilado, pero él sigue trabajando junto a su equipo y presentaron un par de estudios, ya veréis que están paralelos en el tiempo, en el que tanto in vitro como in vivo veían que estos antivirales podían llegar a matar el virus. Y además, el señor Pedersen hizo este estudio junto a Gilead Sciences. ¿Quiénes son estos? Pues estos señores son los que tienen la patente del Remdesivir. Es decir, la cosa prometía mucho. Pero fijaros, ¿cuándo fue? Este estudio se realizó en 2017. Aún no habíamos tenido COVID, ¿verdad que no? Pues todo prometía que este medicamento se iba a poder aprobar, su uso para animales, investigar. Esa era la idea, ¿vale? Y aquí publicaron ese estudio y luego, bueno, perdón, aquí, ¿vale? Este básicamente es in vitro, pero el mejor es este de aquí, que veis que también se realizó durante la misma época, pero aquí sí que ya se probó con gatos. Cogieron un pequeño colectivo de gatos, lo que pasa es que no incluyeron gatitos que tuvieran presentación neurológica ni oftalmológica, con lo cual las dosis fueron muy bajitas, pero al menos es el primer estudio en el que se determina qué dosis es la efectiva. Como veis, otra vez, Dr. Pedersen con Gilead Sciences, es decir, estaban muy interesados en poder trabajar con este fármaco. Veis que cogieron simplemente 31 gatitos, 26 acabaron el estudio y las dosis que usaron fueron muy bajitas, 2 miligramos kilo. Eso es muy poquito. Hoy en día estas dosis están completamente obsoletas. ¿Por qué? Primero porque era un GS de pureza 100% y los que hay en el mercado muchas veces pues no sabemos qué pureza tienen, y porque no estaban trabajando con gatos con afecciones neuro y oftalmológicas. Lo que hicieron también fue los gatos que se curaron, pero recayeron, que eso es el problema que podemos tener, puede haber una recaída a los 3 meses de haber terminado el tratamiento, los trataron otra vez con una dosis doble. No quiere decir que si recae vaya a ir mal la cosa, no, no. Las recaídas se pueden curar y de hecho puede haber gatos incluso con 2 recaídas. ¿Qué vieron? Que la eficacia era de un 77%. A ver, no está mal. Si partíamos de 100% de mortalidad, 77% no está mal. Y es el primer estudio donde se describen los cambios bioquímicos hematológicos que hay que ir mirando para saber controlar que esta enfermedad se está curando. Es decir, él aquí te decía lo que tienes que mirar cuando llevas un mes de tratamiento, 2, 3, porque hay unos cambios. El primer mes, si había anemia, tienes que ver que ya no está la anemia, que las globulinas bajan. Bueno, pues él fue el primero que estandarizó esto. Actualmente las dosis han cambiado, ya no usamos, a veces hay compañeros que pueden llegar a recomendar estas dosis, pero hay que ir con cuidado porque no funcionan. Vale, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que el laboratorio quería seguir trabajando y llegó la COVID, y no sé si os acordáis que dijeron que Remdesivir era la panacea. De hecho se da en humanos, se da 3 días, pero no funcionó. Es decir, en el mundo ahora mismo hay un superávit de Remdesivir porque no se puede usar para nada. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la industria? ¿Qué es lo que prefería? ¿Irse a veterinaria o irse a humana? Pues evidentemente a humana. Y dijeron, vale, pues no vamos a seguir investigando en animales porque esto pues nos puede parar el estudio, etcétera, etcétera. Se quedó la cosa así e increíblemente farmacéuticas chinas empezaron a elaborar este medicamento en sus laboratorios en China y hoy en día está todo inundado por internet de este tipo de medicación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hace un par de años en Reino Unido y Australia tuvieron la suerte de poder contar con un laboratorio que ha podido reformular tanto el GS como el Remdesivir. De hecho, en estos países, según la cascada de prescripción, tampoco tendrían que usar, pero ellos han conseguido poder reformularlo. Aquí no se ha conseguido todavía a día de hoy. En Inglaterra, estas dos comerciales,
pueden vender el medicamento y lo venden a veterinarios, no lo venden al cliente final. Es decir, yo tengo un gato con PIF, llamo al señor Boba, mire, tal, me lo venden a mí y yo se lo vendo al cliente. Es decir, es completamente legal. Y como en Inglaterra muchos animales están asegurados, como es legal, les cubren las aseguradoras. Es decir, tienen muchísima suerte. Problema es el precio, porque aquí, claro, el veterinario pone aquí el margen que quiere ganar. Pero bueno, está legal y lo pueden usar. En Estados Unidos, por ejemplo, no es legal, que parece que tenga que ser legal, pues ahí no lo es. Como os comentaba, las dos compañías han podido conseguir tanto Remdesivir como GS. Remdesivir lo tienen solo en inyectable y GS lo usan de forma oral. Es decir, tienen la suerte allí que pueden hacer todo el tratamiento con pastillitas. ¿Qué pasa aquí en España? Pues aquí en España hemos hecho muchas veces la petición a la EMS para ver si se podía importar y no. ¿Qué problema tenemos aquí? Que aquí existe Remdesivir de humana que se llama Veklury y tú podrías, o sea, es legal, yo puedo usarlo. Lo que pasa es que necesito un permiso especial y luego que son botellines que cuestan mucho dinero, que te duran 24 horas una vez abiertos en nevera, 2 días. Si no están en nevera, esto nadie lo puede pagar. Y luego que tengas también la suerte que alguien pues, te venda, ¿no? 84 botellines de esto, pero poder se puede. No hay manera. Es decir, la EMS, tú les dices que ¿por qué no puedes comprarlo en Inglaterra? Y te dicen que no, porque aquí tienes Veklury, sí o sí. ¿Vale? Bueno. Por último, no hay que confundir las dosis, que a veces hay compañeros que, como la ISFM tiene sus guidelines publicadas, están usando la dosis de Remdesivir en vez de la de GS. No, la de Remdesivir siempre va a ser la doble de GS. Aquí veis los botellines famosos de Inglaterra como son. Vale. ¿Quién nos habló de todo eso? Bueno, pues Richard Malik es un veterinario en Australia y él fue el primero en 2021 que hizo un estudio ya y ya publicó su uso, etcétera, etcétera. O sea, fue la primera comunicación después de Pedersen. Vale, hasta aquí muy bien, pero ¿qué ha pasado? Porque esto, claro, ya es de hace unos añitos. ¿Qué hay nuevo ahora? Pues hay cositas, ¿vale? Prepararos. A ver, unos valientes en Estados Unidos, que es Wendy Novikov, no es veterinaria, ¿vale? Pero ella ha publicado muchos artículos sobre diferentes fármacos y fue la primera, junto a esta otra investigadora, en recopilar los datos en Estados Unidos de gente que estaba usando GS en sus gatos, que lo había conseguido de forma, pues, por eso ponían unlicensed, pero pudieron recopilar todos los datos. Es decir, que como mínimo fue un estudio de campo y de hecho consiguieron recopilar 393 casos, que es muchísimo. Os he puesto un 1 porque luego vamos a comparar las eficacias, lo que nos demuestra cada, como si dijéramos, cada estudio para que veáis que más o menos se parecen con el que hay legal, que es el de la ISFM. Después también Felten publicó otro estudio en el que hablaba de, aquí veis el componente este oral, que no deja de ser Mutian. Mutian, y es el primer medicamento, el primer producto que oí que era efectivo para PIV, y de hecho es un complejo nutracéutico donde no te pone que hay GS, pero sí que lo hay, es decir, están camuflando también el principio activo, ¿vale? Pues ellos también hicieron una publicación y vieron que era efectivo. Después ha habido más gente que ha ido publicando cosas. Veis, hay otros investigadores que usaban GS junto con el GC 376 para tratar gatos. Después ya seguimos, más adelante hay un pequeño artículo de 18 casos también, en el que se trataban pues, estos gatos con GS oral. Después también nosotros el año pasado, con Albert Lloret y Ignacio Amarillo, hicimos una publicación de casos que tenía yo, casos que tenían ellos, y lo presentamos en el GTA, que bueno, es chulo porque fue la primera vez que se podía hablar un poquito así, sin estar encubierto sobre el tema. Y ya el año pasado, por fin, desde Inglaterra sí que publicaron este estudio en el Journal. Evidentemente es un estudio que es retrospectivo, pero ya con GS oral, porque aquí el problema que tenemos es que
perdón, con GS que sea legal. El problema es que solo te dejan publicar con cosas que están aprobadas legales en este tipo de journals. Si os fijáis, los que son así como de estudios de campo están hechos en con otro tipo de publicación. Vale, y ahora os voy a contar de tres de estas publicaciones qué es lo que pasó. Bueno, pues, a ver, esta de aquí, que es la que dijimos que es la primera publicación en que cogieron todos los cuidadores con sus gatetes. Bueno, pues aquí tenemos que simplemente no nos dan todavía, no nos dicen cuántos se han curado, cuántos han recaído, por lo menos es la primera publicación sobre su uso y se recopilaron todos los datos por parte de los cuidadores realizando el tratamiento. Había algunos que estaban controlados por veterinario y otros que no, pero al menos que sepáis que en este artículo ya se dice que es eficaz. Es decir, si alguien nos dice, no, no es eficaz, sí que lo es. Aquí tenemos la evidencia. Este otro de aquí, que es el que nos habla de Mutian, que seguro que lo conocéis algunos, ¿veis? Evalúa la eficacia y toxicidad de Mutian, que lleva este nombre, bueno, esto innombrable, que es GS, que es el Schrafcon, ¿vale? Fácil de retener. Hicieron el tratamiento oral durante los 84 días, todos sobrevivieron al final el estudio. Este es el nuestro, lo siento, es que lo tenía que poner, ¿vale? Este de aquí, que es el que hicimos nosotros, pues bueno, aquí sí que os puedo contar un poquito más, los 89 casos de gatos que habían acabado el tratamiento y habían terminado el periodo de observación, porque no se vale que hayan acabado el tratamiento y si luego se vuelven a poner enfermos, porque os he comentado que son 3 meses de tratamiento más 3 meses de periodo de observación en el que los gatos pueden recaer. Entonces, si yo hago un estudio, tengo que poner pues 6 meses realmente. Bueno, pues estos gatitos hacía al menos 6 meses que ya habían empezado su tratamiento, lo habían acabado y se dividieron. La forma efusiva era casi la mitad, forma neurológica 34,8 para que veáis que es muy frecuente las formas neurológicas y a veces empiezan de una manera, tipo efusivo por ejemplo, y luego pueden volverse neurológicas. Forma seca 12,4, forma ocular la que menos y la confirmación del virus más o menos fue en un poquito más de la mitad. ¿Qué quiere decir confirmación de virus? Pues bueno, son gatos en los que se hizo una PCR o se hizo inmunohistoquímica. En muchos otros gatos, pues o por motivos económicos, por lo que fuera, no se llegó a confirmar que tenían este virus, pero la respuesta al tratamiento fue positiva. ¿Qué se extrajo de aquí? Que la tasa de curación era de un 77,5%, es decir, muy parecido al estudio de Pedersen, y que la tasa de recaída estaba en un 7,23%. Es decir, tenemos que saber que algunos pues, van a volver a ponerse enfermo en los 3 meses que siguen al hecho de haber acabado el tratamiento. Claro. Sí, no hay nada más. La cortisona sí que a veces se puede usar al principio, pero nunca la vas a usar durante todo el tiempo. Bueno, después ya tenemos este que es el artículo, como si dijéramos, más poderoso que tenemos hasta ahora, que es el de Sam Taylor, que es el que salió en septiembre de 2023. Y aquí, de hecho, si os fijáis, mirad también las estadísticas, ¿vale? 307 gatos, forma efusiva predominante, después la neurológica. Y ellos sí que en Inglaterra usaban 3 protocolos o solo Remdesivir, porque al principio solo usaban Remdesivir inyectable. Pero ya sabéis que todos tenemos mucho miedo de nuestros gatetes que al poner tantas inyecciones con el tiempo pues puedan desarrollar un sarcoma. Pues bueno, eso enseguida los ingleses ya cambiaron su protocolo y empezaban con Remdesivir y enseguida pasaban ya a GS. Por eso tenemos ahí 3 poblaciones, solo Remdesivir, Remdesivir con su GS o solo GS. La tasa de curación 84,4% y tasa de recaída 10,8%. Vale, ahora os hablo aquí de los casos que tenemos nosotros que han acabado el tratamiento a día de hoy, que son 167. Y os voy a poner nuestras estadísticas para animaros, ¿vale? Yo los he dividido simplemente en estos dos tipos de forma, seca y efusiva, van más o menos a la par, van más o menos al 50%, y la tasa de curación es del 85,63%. Los gatitos que superan la primera semana tienen una posibilidad de curación superior al 90%. El problema es la primera semana, ¿vale?
y la tasa de recaída es del 7,65%. Fijaros que son muy parecidos todos los estudios, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la comparativa en función del estudio. El del GTA con Albert Lloret, pues teníamos el 77,5% y SFM 84% y el nuestro 85%. Y la tasa de recaída, pues ya veis que la más alta quizás es la de SFM, pero puede ser porque como es un estudio retrospectivo, quizá al principio no usaban dosis tan elevadas, lo que fuera. Pero más o menos por ahí van las cosas. Las conclusiones, lo que hemos comentado, 3 meses de tratamiento, 3 meses de periodo de observación y las dosis varían en función de la presentación clínica. Eso es un poquito difícil a veces de decidir y hay que tener pues, un poquito de experiencia y bueno, pues esto te lo va dando, supongo que los casos, entre 6 y 15 miligramos kilo. ¿Efectos secundarios que tiene el GS? Pues la verdad es que es un medicamento muy inocuo de cara a los órganos. Lo que sí que vamos a ver es problemas en la piel si lo vamos a pinchar porque es muy ácido, provoca abscesos, provoca edemas, ¿de acuerdo? Otra cosita, de momento, de todos los gatos que yo pueda saber que se pueden haber tratado en España, que a lo mejor estamos hablando de, yo qué sé, de miles, solo tengo el report de un gato con un sarcoma, solo uno de momento, en 4 años, tampoco está mal. Y aquí veis algunos de estos efectos secundarios. El primer gatete, aunque hayan pinchado en la espalda, vemos que puede pasar porque el líquido migra, cae por gravedad. Y mirad lo que le hizo este pobre gatito en la zona de la yugular. El otro gatito tiene aquí un quiste y este es mi gatito, el último, con furacin y probé todas las pomadas del mercado para poder curarle, pero se curan, puede quedar alguna cicatriz, pero nada más. Vale, ahora pasamos a este otro, pero os lo nombro para que lo sepáis, que es el GC376, que es otro antiviral y es un poquito más antiguo que GS. Y lo que hace, bueno, no es un análogo de los nucleótidos, sino lo que hace es bloquear la actividad catalítica, ¿vale? Os habéis quedado a cuadros. Lo que hace básicamente es lo mismo, inhibir la replicación del virus. ¿Qué tenemos? Pues también algún estudio, evidentemente, ¿quién lo ha hecho? Pues Niels Pedersen, y lo publicó, pues veis, un poquito antes que sus otros, y aquí sí que trató menos gatitos, es un medicamento que daba menos días y no va tan bien como GS. Aquí ya veis que solo sobrevivió 1/3, pero bueno, ya era algo, antes no se tenía nada, no sobrevivía ninguno. Aquí como mínimo sí que sobrevivían. Aquí tenemos otro estudio de este fármaco en el que se combinaba con GS, porque a veces esto sé de gente que lo hacía, cuando no iban bien con GS, añadían GC también, 2 antivirales con diferente forma de actuar. Vale, y ahora tenemos el último antiviral, es molnupiravir. Se le llama EIDD también. Si algún día veis EIDD, es molnupiravir. Es un análogo de los nucleótidos también. Evidentemente está patentado y su uso animal no está autorizado. Así como GS sí está autorizado, pero no lo tenemos legalizado, molnupiravir sí está legalizado, pero no se puede usar. Es muy distinto. Vale, ¿qué se descubrió? Bueno, pues que es efectivo con el tema de COVID, molnupiravir, pero es mutagénico, o sea, tiene una serie de efectos secundarios que son potentes. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, nos recuerda la Agencia del Medicamento que hay una serie de antivirales que no se pueden usar en animales y uno de ellos es el molnupiravir. Os lo he puesto para que no nos digan nada. Entonces, ¿qué tenemos en molnupiravir? Tenemos 2 estudios. Uno también llevado a cabo por Wendy Novikov en Estados Unidos con también cuidadores de gatos que habían tratado a sus gatos con molnupiravir. Es muy eficaz, son también 3 meses de tratamiento, pero obviamente es más tóxico que GS. Eso sí, son pastillas, no son inyectables. Ya veis aquí que sobrevivió el 100% de los gatetes. Y luego sí que hubo un valiente que publicó este mini estudio con 18 gatetes. Veis aquí también, las dosis son un poquito dispares. Y este sí que se publicó en un journal el año pasado.
Así que, conclusión, uso hospitalario, prohibido su uso en animales, 84 días, y se hizo un estudio de campo llevado misteriosamente a cabo en ciertos gatos en clínicas de diversos países. No se sabe esto, pues está ahí, pero no nos dicen mucho más. ¿Qué nos pasa con molnupiravir? Pues hay que ir con cuidado porque es un medicamento que causa citopenias, hace que se caigan los pelos, los bigotes, se plieguen las puntas de las orejas, náuseas, vómito, hepatopatía, teratogénico, es decir, tiene muchísimos más efectos secundarios que GS y hay muchísimos menos estudios, pero efectivo lo es. Por último, la mefloquina, bueno, ya hemos comentado que era un antimalárico y resulta que, os confieso que tuve que buscar lo que son las células de Crandall porque no tenía ni idea, os lo he puesto porque seguramente alguien sabrá lo que es. Bueno, la idea es que se ha visto que este antimalárico reduce la carga viral, la reduce, es muy difícil que la cure, pero sí que la reduce. Hacen falta muchísimos más estudios, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en gente en Inglaterra con poco poder adquisitivo, pues les dice el veterinario que hagan ciertos días de GS y luego que complementen con mefloquina. Eso se puede llegar a hacer. Y hay algunos gatos que van bien. Aquí tenemos este estudio, que es el único, en el que se habla de la farmacocinética, de mefloquina, y que podría ser un tratamiento potencial para los gatitos con PIF. ¿Cómo es la dosis? Pues ya veis que depende de dónde lo encuentres, 62,5 miligramos 2-3 veces a la semana hasta completar los 84 días. No tiene muchos efectos secundarios, algunos gatitos pueden vomitar, hay que vigilar un poquito el hígado, nada más. Vale, ahora os hablo un poquito de hurones. ¿Alguien hace hurones aquí? ¿Veis hurones? ¿Sí? Vale, pues ellos también pueden tener la enfermedad sistémica por coronavirus y es muy parecida a los gatos. Parece una forma seca con granulomas, etcétera, etcétera. Y a nivel analítico lo mismo, anemias, trombocitopenias, hiperproteinemias. Y ellos hasta el momento también se morían. Y bueno, tenemos aquí artículos también que avalan la eficacia de este tratamiento en hurones con COVID. ¿Os acordáis que cuando la COVID también las granjas de hurones y de todo eso, bueno, parecían que esos eran los seres malignos que iban a propagar la enfermedad porque se vio que tienen muchísima susceptibilidad? Pues en ellos ya se empezó a probar este tratamiento, se vio que respondían y tenemos una compañera en Galicia que me ha dado permiso para que la nombre. Ella el año pasado en el GTA presentó también el caso de un huroncillo doméstico que ella trató con GS y se curó. Y me ha dado permiso para poner su caso, era un huroncito de 10 meses, con deshidratación, mucosas pálidas, linfadenopatía, ataxia, que apareció posteriormente. Fijaros que es muy parecido a un cuadro que tendríamos en un ser felino, con su anemia, ¿vale? Este tenía neutropenia en vez de neutrofilia, trombocitopenia, lo mismo, albumina bajita, las gamma elevadas. Este gatete lo que sí que tenía ecográficamente es esplenomegalia, los ganglios estaban también con un abdomen, estaban también incrementados de tamaño y tenía hemoabdomen. A este pobre le tuvieron que hacer una transfusión, le tuvieron que sacar el bazo, pero hicieron una biopsia y era una esplenitis piogranulomatosa, en la cual se confirmó por inmunohistoquímica, que ya sabéis que es la prueba de oro para ver que tenemos el coronavirus dentro de los macrófagos, se confirmó y lo trataron pues igual con GS, pero ya lo trató a 2 miligramos kilo, que son las dosis antiguas que nos recomendaba el doctor Pedersen, 12 semanas y dio también algo para un aporte hepático. Pues bien, este gatete normalizó enseguida analíticamente y parecía que iba todo bien, hizo una recaída neurológica, porque ya sabéis que a veces si están usando unas dosis que son infraterapéuticas dentro de la misma enfermedad, puede evolucionar lo que es PIF a una forma neurológica. Ya sabemos por qué, tenemos la barrera hematoencefálica. Si yo un gatete lo voy a tratar, me lo invento, con 6 miligramos kilo, pues obviamente no nos va a llegar estos 6 miligramos a cerebro, y si tenemos virus que está en cerebro, no lo vamos a matar, con lo cual puede brotar. Por eso hay muchos casos de recaídas que son así, porque no se han tratado con la dosis necesaria y al parar, a las 24 horas incluso, pueden volver a
a ponerse enfermos. Bueno, pues este gatete le doblaron, este broncillo, le doblaron la dosis y ya veis que se curó. ¿De acuerdo? ¿Cómo se diagnosticó? Pues en base a la clínica, analítica, acabaron, fijaros, el tratamiento ya hace tiempo y de momento pues está muy bien, ¿vale? Y luego también tenemos, ¿veis? Este otro artículo. Esta es una doctora que está en Estados Unidos, que ella también trata hurones, pero fijaros que son súper dispares las dosis. O sea, aquí cada cual pone las dosis que le parece, no está estipulado, a ella le funcionan. Bueno, de momento esta compañera gallega está con otros compañeros de exóticos también recopilando casos para poder presentar, el día que puedan, un estudio. No sé si llevan 10 casos quizás. ¿Vale? La conclusión es que parece ser que los hurones necesitan una dosis muchísimo mayor que los gatitos. No se sabe bien su dosis y sí que sabemos que es efectivo y que de momento pues, estos nuevos estudios en España están en progreso. Y ya por último vamos a hablar de cómo erradicar este coronavirus, que va a ser muy difícil, ¿no? Hemos dicho que el 80% de los gatos puede llegar a tenerlo. ¿Qué podemos hacer? Esto sobre todo es para criadores, que bueno, hay que echarles una mano a veces y explicarles. ¿Qué pasa? Que el virus permanece bastante tiempo en el ambiente. ¿Dónde? Pues evidentemente en los sitios donde los animales defecan. Y depende muchísimo de dónde está. Si yo no limpio mucho y mi caquita se va hundiendo, pues evidentemente ese virus va a vivir muchísimas semanas más. Es fácil de inactivar realmente, desinfectantes, vapor, temperaturas que no hace falta que lleguen a una burrada de grados, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es limpiar 2 veces al día los areneros, evidentemente a fondo los areneros una vez a la semana, y todos los utensilios con los que nosotros manipulemos estos lechos de gato, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo ideal sería, si yo tengo un criadero, lo ideal sería poder ver qué gatos me están eliminando el coronavirus. ¿Qué problema tenemos? Antes se decía que podían eliminar hasta los 18 meses. Hoy en día se sabe que puede ser que lo eliminen durante un mes, luego ya no eliminan, pero luego se reinfectan. Es decir, pueden estar meses y meses y meses y meses eliminando el virus. Y estos gatos, aunque no están transmitiendo PIF, sí que están transmitiendo coronavirus. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vale, por ejemplo, sé que en Francia tengo una clienta que es criadora y ella tiene 6 gatos. Claro, con 6 gatos es más fácil que quien tiene más. Lo que hizo ella, porque tuvo 2 casos de gatitos con PIF, es a los papis y las mamis, cada semana cogía sus heces y las enviaba a Francia y iban diciendo cómo iba cayendo la concentración de coronavirus. Pero claro, porque ella trató a todos los gatos, los trató con GS, porque esto es otra cosa de las que os voy a hablar ahora, los trató para poder disminuir la carga de coronavirus, porque GS, Remdesivir, todo esto no solo acaba con PIF, acaba con coronavirus, ¿de acuerdo? Pues realmente ella sí que cada semana se iba viendo cómo bajaban hasta que la carga era ya nula. Ahora miraremos si esto está bien hecho o no está bien hecho, ¿vale? Evidentemente, minimizar el estrés, aparición de otras patologías, todo lo que sea bajar la inmunidad en esos gatitos nos puede favorecer, como hemos comentado, la mutación. También ya sabéis que se habla de esta vacuna, pero ¿qué pasa con la vacuna? La vacuna lo que va a impedir es que ese gato coja el coronavirus. Pero ¿cuándo vamos a vacunar a estos gatetes? Claro, que los vacunamos al cabo de 2 días de haber nacido, tienen que ser libres de coronavirus. Es decir, esos gatos, si no han contactado nunca con coronavirus, ponemos la vacuna, sí que van a tener cierta inmunidad contra coronavirus, pues que la mayoría ya están infectados. Va a ser muy difícil. Aparte, lo que va a hacer es proteger contra coronavirus, pero no nos va a proteger contra PIF. Es decir, si este gato entra en contacto con coronavirus y hace una mutación, no vamos a poder hacer nada. Y lo que os comentaba es, ¿está el uso de antivirales profilácticos en gatos descrito? Bueno, pues sí. No sé si conocéis a la doctora Adi. Doctora Adi es una persona, es muy famosa, una veterinaria muy famosa, que está en Escocia, y ella tiene un poquito sus propias ideas. Y ella publicó un estudio, que es un estudio un poquito raruno, está cogido con pinzas, en el que
bueno, pues 147 gatos. Lo que había hecho con estos gatos es tratarlo entre 4 y 7 días a 10 miligramos kilo, ¿vale? No eran gatos enfermos de PIF, eran gatos con coronavirus, para ver qué pasaba. Y hacían el control de corona en heces por PCR y serologías. Y se vio que realmente si tú los tratas durante estos poquitos días, matas el coronavirus. Pues eso es como si me tomo un paracetamol porque me duele la cabeza, al día siguiente voy a volver a tener. Es decir, eso estaría muy bien para 4 gatos que no van a estar en contacto con más gatos, ¿vale? Que no se sabe si elimina el virus del sistema digestivo del cuerpo entero. La doctora Adi afirma que sí. Tenemos una cuestión ética, claro, si todo el mundo empieza a tratar a sus gatos de forma profiláctica, ¿qué puede pasar? Que llegue un momento que nos deje de hacer efecto este medicamento, ¿vale? Pues hay criadores que sí, que parece ser que lo hacen. No sé qué pensáis vosotros, ¿qué es mejor? ¿Tratarlos y que luego su descendencia no tenga PIF? ¿No tratarlos? Aquí está un poquito la cuestión esta de debate y de ética. Y ya, por último, nada, hoy ha sido cortito, alguno de nuestros pacientes que veis, mirad, aquí típico gato, ¿lo veis? Las orejitas caídas, luego él ya estaba bien, Tai con su uveitis, Foxy con desprendimiento de retina y tuvo la suerte de poder curarse porque hay otros gatetes con desprendimiento que después no recuperan la visión. Este es Kenzo, antes y después. Simba también estaba pobre hecho un panorama. Sushi sí que es cierto que lo tenemos aquí, pero recayó por desgracia. No, perdón, él se reinfectó porque hacía más de 3 meses que él había acabado el tratamiento y se reinfectó porque se considera que si pasados 3 meses de haber acabado el tratamiento vuelve a aparecer el virus, es una reinfección, no es una recaída. ¿Cómo lo cogió? Pues no sabemos. Este gatito vive con otro, a lo mejor el otro gato tenía coronavirus y lo cogió de él, es realmente difícil de saber. Draculín y Solomon. Pues ya está, chicos y chicas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que no haya sido muy tostón. Si tenéis alguna preguntita. La última que has dicho al Sí. final, ¿qué harías tú? ¿Tratar como modo preventivo o...? Claro, éticamente no, pero es que todos somos humanos. ¿Qué harías tú? Si tú es que es así la humanidad, es triste, pero es que esto es así. Si tú eres un criador, ¿qué harías? ¿Qué harías? Y está mal hecho, ¿eh? Pero ¿qué harías? Se te va. Se te va. Sí, sí. Els que vulguis. Hola, Hola. gràcies per l'exposició. Ai, de res. No, tinc un gat de 6 mesets que li hem fet, bé, està sa completament, li hem fet unes serologies i d'anticossos Sí? d'això, del coronavirus entèric, i ha sortit positiu. Com actuaries tu? Vale, Li primer- faries més controls? Jo és que sóc una paranoica, però realment té símptomes d'alguna cosa? No Va. té res. Què hem Està- dit? Que més del 8, o sigui, fins al 80% poden tenir, inclús poden tenir una titulació superalta. Val? Això no vol dir que estiguin malalts. Com t'ha sortit l'analítica, la resta? No, sol li hem fet serologia, no li he fet res més. Val. No li he fet ni hemograma. Val. El que podries fer, si tu vols curar-te en salut, és fer-li un hemograma i fer una bioquímica i mirar que no hi hagi típiques coses, són anèmia, neutrofília, mirar a veure una miqueta com està tot i si el gat està simptomàtic no pots fer res, perquè a més la malaltia dona la cara, és a dir, tu no pots tenir un gat amb coronavirus que ha mutat a PIF i tens el gat amb pitxí. És impossible això, es posarà malalt. Llavors jo no espantaria ni molt menys a la gent, però em curaria una miqueta en salut. Mira, farem una analítica a veure no sé què, val? I ja està, no faria res més. Ara, que és una persona que està molt preocupada, doncs mira, et faig una eco a veure si hi ha algun tipus de lesió, però realment no hauríem de fer res de res. Vale. Val? I l'hemograma el faries ara o d'aquí uns dies? Quan vulguis, Sí? sincerament. I és perquè som una miqueta així com puristes, no? Però realment no hauries de fer res. Val. Val? Molt bé, gràcies. Hola, Hola. aquí estic. Hola. Sí. Quan decideixes si fas injectable o pastilles? Val. En base a Aquesta què? és una bona pregunta.
Mira, les pastilles, evidentment, és molt còmode perquè les injeccions piquen molt, però tenen un problema, que és que el budell ha d'estar bé. Si tens un gat amb vòmits, diarrees o un gat que està realment molt malalt, has d'intentar no utilitzar la via oral perquè les pastilles, els mil·ligrams reals són molt diferents als mil·ligrams que venen en aquelles pastilles. És a dir, l'absorció es creu que està al voltant del 50% i és erràtica. És a dir, que un dia tindré absorbit 5, l'endemà tindré 6. Val? O sigui que les pastilles s'haurien d'intentar utilitzar quan tens l'animal controlat o quan tens un gat que és impunxable, que també existeix això. Que tens allà l'hijo de Satanás, pues mira, chico, muérete, però deja que te les pastilles. Val? Però sempre intentar estabilitzar amb injectables. Val? Al final, què es ven aquí a Espanya? Aquí no es ven res. En teoria ens han de buscar la vida. Sí, s'han de buscar ells la vida. Val? Pensa que la gent, avui en dia, sap que hi ha un remei contra això. És increïble, la gent. O sigui, les xarxes socials és increïble i la gent el que no vol és que el veterinari els digui el teu gat es morirà perquè no hi ha un tractament. Òbviament tenim un problema, el tenim, el tenim, però sí que tens tot això, pots dir, mira, hi ha aquests estudis, hi ha molta gent afectada com vostè, o sigui, grups de Facebook, grups d'Instagram, hi ha moltíssima informació per la xarxa i hi ha webs de compra directa, és que és increïble. Val? Tu dirigeixes, tu ja has fet la teva funció informativa i a partir d'aquí cadascú que faci el que cregui. I que és el propietari el que es té Sí. que buscar la vida. Sí, tu no pots vendre això, tu no pots tenir això, I no ho pots aplicar. vale? I en teoria no ho pots aplicar. Val? Però aquí en petit comitè, jo porto 4 anys amb això i han canviat molt les coses en 4 anys, moltíssim, moltíssim. Val? No, a veure si hi ha alguna manera d'aconseguir el que ha passat a Anglaterra. Sí que és cert que hi ha gent que està intentant aconseguir que es doni un permís com a estudi. És a dir, si jo sóc una investigadora, a mi em donaran un permís per jo poder fer un estudi. Llavors tindria aquest GS legal. Jo, de fet, vaig parlar amb BOVA. I em van dir, oi, jo no tinc cap problema en vendre't el nostre, que és legal, però necessito el paper de l'AEMS que et permeti que jo te'l vengui. Vaig dir, nada, l'AEMS, no, de veritat, que no se puede hacer nada. Et diuen que compris el d'humana, pues nada, ja està. No, el d'humana és inviable, inviable. Jo volia preguntar-te un cop es tracten, quan vacunes i quan esterilitzes. Mira, es recomana esterilitzar 2 setmanes abans d'acabar el tractament, perquè encara estan protegits amb el GS, o bé esperar-te mínim 3 mesos a haver acabat. Sí, 2 setmanes abans. Gràcies per la xerrada i sobretot per compartir l'experiència. Et volia demanar en referència a la dosis que fas servir tu en els casos que hi ha problema neurològic i la que fas servir tu. També, si em pots dir una mica més, ja sé que has dit que normalment comences amb la forma injectable i després l'oral, quina pauta acostumes a fer tu en la transició d'una a una altra? I també com gestiones els controls, quan els fas tant durant el tractament com un cop passats. La dosi neurològica mínima és 10 mil·lígrams quilos, que estan molt malament amb convulsions i tal, pots arribar a fer 2 cops al dia. Si pots arribar a fer 20, hi ha gats que han estat a 30 mil·lígrams, d'acord? I això t'ho dic no només a Espanya, t'ho dic en general i també a Anglaterra, que també hi ha molts companys que comparteixen la informació. La transició, el que es recomana amb el tema de les pastilletes, com que tens aquesta absorció erràtica, és pujar 2 mil·lígrams quilo. I els controls són mensuals, cada mes s'ha de fer un control, cada mes durant 6 mesos, els 3 mesos de tractament i els 3 mesos post. I això és el que es fa en general, o sigui, no estic parlant d'Espanya, estic parlant del tractament con GS legal i il·legal, el que sigui. No, no miro mai i no faig mai serologia, no la faig, o sigui, m'oblido. PCRs per diagnosticar sí, però després no les faig. I és més, mira, us explico, hi ha un cas que és molt interessant també, d'un gatet que després del tractament tenia limfadenopatia, també es pensava que era un limfoma, etc. I va estar amb còrtics molt de temps i aquest gatet es va acabar obrint, tenia un microgangli i d'aquest microgangli vam fer biòpsia, era caseós
I el gat estava perfecte, doncs va sortir una PCR positiva de coronavirus. Què fas? Doncs no tractes. No. Sobretot la clínica. Si el gat està bé, és que no has de tractar, no tractaràs, no condemnaràs aquest gat a 84 dies de tractament. No? Sempre estaràs a temps de tractar. Evidentment és, adiós, no? I te venga ahí, saps, medio muerto y atàxico, perquè és que es veu que es posen malalts. Medicaments que estiguin bastant prohibits per donar juntament amb el GS. Val. Tema de Aviam, cortisones diuen... que- No, la cortisona no passa res. Però totes, la Dexa, Depo, tot això, només Depo prohibit, prednisolona. per favor, mai. O sigui, es moren, amb Depo, Sí, els gats es moren, ja ho saps. Es Sí, moren, sí. Si poses Depo, es moren. No. Prednisolona, Prednisolona, 1 mil·ligram quilo, però 2 com a molt. Dexas, d'acord? Jo és que Dexa no, es pot, però no tinc pràctica. Però sí que és cert que hi ha molts gats que tenen PIF i anèmies hemolítiques immunomediades i han d'estar mesos amb la cortisona a dosis de 4 sí, mil·ligrams sí. quilo. I sempre dius, ostres, quina por. Doncs jo us prometo que no passa res. No passa res, que és que això, dius, vale, sí, el PIF pobre supera, però es morirà per la hemolítica. No passa res, es pot donar. I després vas baixant i a tu t'interessa acabar el tractament, però que no estigui prenent còrtics. Però, per exemple, hem tingut gats de pèmfic i, saps? Després gats amb leucèmia limfocítica crònica i PIF, és a dir, molts que requereixen realment utilitzar còrtics. Què és el que no es recomana? Doncs no recomanar tots els medicaments que puguin travessar la barrera hematoencefàlica, desparasitadors, etc. No per res, sinó perquè et pot donar lloc a confusió. És a dir, tu tens la mala sort que tens un efecte secundari perquè has posat una pipeta i el teu gat comença a convulsionar i tu mai sabràs si és perquè estàs entrant en una fase neurològica o perquè tens un efecte secundari. I les fluoroquinolones també estan contraindicades pel tema del fluor, hi ha una interferència. Pots posar les coses en una balança. Si es necessita això, es necessita això. Ja està. I també recomana no utilitzar lisina. Sí, és veritat. Lisina, sí, pel tema, perquè com que és un tema de nucleòtids, es recomana no utilitzar. Bàsicament, no vacunar també, tot i que hi ha gent que sí que vacuna, hi ha companys que vacunen durant el tractament, però la vacunació no deixa de ser una estimulació del sistema immunitari i que també pots tenir algun tipus de problema, que tinguis alguna trombocitopènia, tinguis febre i sempre posaràs en dubte què està passant, si és el teu PIF que no s'està controlant o és un efecte secundari de la vacuna. Vacuna no. Doncs depèn una miqueta del gat. Per exemple, la majoria de gatets són gatets que només han tingut la seva primovacunació. Llavors jo sempre recomano tornar a vacunar per poder fer una bona immunitat. I després, si són gatets de pis, o no els vacunes més o els vacunes cada 3 anys, això encara no tenim la resposta. Alguna coseta més? A veure. I tant, Ho dic perquè la cascada de prescripció indica que el primer que hem de donar és un medicament autoritzat en un país membre per la mateixa una altra espècie, per la mateixa una altra indicació. Però és que a mi em sembla que a nivell d'Europa està tot igual. Està tot igual. Perquè si algun país ho autoritza, Es ja volia- ho podrien fer servir Ja aquí. ho sé. La idea era fer-ho a Holanda i l'any passat, a les xerrades te'n recordes, de Genfe, que hi havia la Severin Tasker, a mi em va dir, a Holanda s'està intentant, però ja portem un any, és que és el que dius tu, que hi hagi un precedent, que un país de la Unió Europea ja pugui aconseguir això, ja estarà. Però és que és molt senzill, de veritat, és que el laboratori deixi la patent, per favor, que l'alliberi, o que no, o que venguin les seves Remdesivir que està putrefacto a les farmàcies i que d'aquí es pugui reformular, que és com han fet els anglesos. Els anglesos, aquestes dues, és com si fos, em sap greu dir noms, però és com si fos tipus Xalabarder, saps? Que han comprat allò i han reformulat. No és el laboratori Bayer ni el laboratori Elanco. Són comercials, farmacèutiques, tipus... No ho sabem. No ho sabem. No se sabe. Hermetismo. Però és que aquí, a la que un laboratori es faci amb la patent, es farà d'or. Es farà d'or. Ja. Doncs perquè la patent la té agafada Gilead. Ja ho sé. Perquè falten anys, perquè Gilead perdi la patent del Remdesivir. I tot i que el GS té un altre nom, consideren que la patent és la mateixa, perquè és el seu principi actiu. Gilead. Sí, aquests que van fer els estudis amb el doctor Pedersen.
Tots se'n van a Norris per culpa de la Covid. És així. És una pena, perquè realment hi ha molts casos, hi ha mercat. Jo no l'he utilitzat mai, no sabria dir-te. Penso que sí, no crec que hi hagi cap mena d'interferència. Vull dir, és per treure el dolor i tal. Sí. El que sí que en els gats que tenen, evidentment, convulsions, pots utilitzar tant el fenobarbital com el levetiracetam. Val? Això sí que es pot utilitzar, s'ha d'utilitzar. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, moltíssimes gràcies a tots i fins la propera.